Y evidentemente mucho de esta validación que buscas socialmente es llenarte de cosas. Sí, entonces era, Acumular. claro, y obviamente ser visto, ¿no? Entonces, en los mejores restaurantes, en los mejores eventos, poder salir que tus comentarios salieran en el Financiero, en el Economista, o sea, todo este tipo de cosas que la sociedad premia con un reconocimiento A tu ego. a tu ego, sí, por supuesto, y sin darte cuenta de que entre más cosas pones afuera, más vacío estás adentro. Hola, hola. Estamos aquí en nuestro nuevo episodio de Reinventados, parte 2, con nuestro invitado Alfredo. Hola, Alfredo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hola, Adolfo. Hola, Mariel, con nuestro invitado de lujo, nuestro padrino Alfredo. Aparte estamos estrenando set y es la segunda parte que nos pidieron muchísimo de esta entrevista que le estamos haciendo al Alfredo. Y yo pues, me quedé con muchas ganas desde el capítulo anterior de preguntarte qué fue lo que tuvo que suceder en la vida de Alfredo para tomar la decisión de renunciar a todo eso que alimenta tanto nuestro ego, de una posición en el ambiente corporativo tan importante como llegaste a tener, y renunciar a eso para empezar a ayudar a los demás. ¿Qué te hizo reinventarte? Bueno, hablábamos la vez pasada de no puedes hacer nada con las heridas que tienes, pero ¿para qué te sirven esas heridas? ¿No? O sea, no es por qué, sino para qué. Entonces, pues podríamos empezar de que desde muy niño yo era raro, ¿sí? Era raro, pensaba diferente a mis hermanos, pensaba diferente a mi familia, mis padres religiosos, o sea, literal tengo en mi familia un tío santo, es reconocido como santo, y también muchos villanos, ¿no? O sea, hay de todo, en la viña del Señor. como buena viña. Entonces, pero bueno, mi papá estudió en un seminario algunos años, mi mamá, pues te digo, venimos de una mezcla muy interesante, porque es un pueblo muy religioso, pero con orígenes judíos. Ujú. Entonces, pues más religiosos, ¿no? Entonces, por donde le busques, siempre estaba esta parte de la religión visto de una forma muy dogmática. Mm. Y para mí, como decía Einstein, o sea, yo creo en Dios mucho, pero yo creo en el Dios de Spinoza, de Baruch Spinoza. Ujú. Si tienen oportunidad, léanlo, y si no, mándenme un mensajito y yo con todo gusto se los mando uno de estos resúmenes de él, que habla de un Dios maravilloso, Exacto. de un Dios de amor, de un Dios que no juzga, de un Dios que te manda a la escuela, como si fuera Ok. Gepetto, que te dice, Ok. no te voy a dejar aquí en la carpintería, pero vas a tener que bajar y te vas a encontrar con el que te quiere transar, con el que te quiere manipular, con el que te quiere utilizar, y en esa búsqueda de ese corporativismo, de esa fama, de ese todo, vas a llegar a la isla en donde todo se puede, la isla del placer. Y cuando estás ahí te das cuenta que no es más que un burro empujando un engranaje de un sistema, llámale capitalista, llámale comunista, llámale como se te pegue la gana, pero no somos más que burrotes, ¿no? Entonces siempre decía yo, todos somos gatos, algunos son de Angora y otros son de Callejón, pero todos somos gatos, ¿no? Así es. Entonces, en este origen, en donde, te digo, pienso diferente, pues sufro muchas cosas, sufro abandono, sufro traición, sufro todas las heridas de infancia, y obviamente esta parte en la que te comentábamos en el capítulo anterior, de que todos los niños quieren ser normales, todos los niños quieren ser aceptados, y como piensas diferente, como actúas diferente, no te sientes aceptado. Vives con ese sentimiento de rechazo, de aislamiento, y entonces, afortunadamente, te digo, gracias a esos abandonos, en vez de estar con mis hermanos pegado a la televisión, pues no me quedó de otra más que refugiarme en los libros. Y empezaron a llegar a mis manos libros extraordinarios. Bueno, primero las aventuras clásicas juveniles, Julio Verne, que pues digo,
no tenía, aparentemente eran novelas y era ciencia ficción, y ahora vemos que no tenía nada de ciencia ficción, No, que ya realmente era un nos alcanzó. futurista. Y bueno, y como ese, muchos otros autores, extraordinarios autores. Y desarrollé el hábito de la lectura, desarrollé el gusto por la lectura. Cayeron a mis manos libros de budismo tibetano, unas novelas de alguien que se llamaba Lobsang Rampa hace muchos años, y escribía del cordón de plata, hablaba de las reencarnaciones, hablaba de todo eso, y entonces a mí me hizo mucho más sentido. Yo decía, claro, o sea, Ok. por supuesto, ahora entiendo, ahora sé que algo debo haber hecho para sufrir todo lo que sufro, ¿no? Y todo el abandono y todas estas cosas. Pero entonces empecé a entender el mundo de una manera diferente, con una apertura diferente. Y empiezas a desarrollar habilidades diferentes. Además, yo no era ni en mi casa yo era el feo, yo era no era el más alto, no era el Y está consentido. gigante, Adolfo. Está Quedó muy alto. 2 metros 10. Alfredo, está más muy alto. grande. Sí, bueno, sí tengo primos de 2'10", pasaditos de 2'10". Ok. Pero siempre me hicieron sentir así. O sea, mi mamá, Diferente. sí, si acaso alguien le decía a mi mamá un piropo para mí de que me iban a presentar a alguien, decía, no, y no conoce a los otros, sacaba fotografías de los demás Ay, no. y nunca traía una mía, ¿no? Entonces, todo eso, pues digo, de una manera inconsciente yo sentía un rechazo Eso. y una inseguridad, obviamente, inseguridad física. Pero volvemos a lo mismo. Gracias a eso desarrollé muchas otras habilidades. Me metí a estudiar Tantra, y me metí a estudiar Tao, y me metí a estudiar cosas más profundas dentro de las relaciones, lo que me ayudó a desarrollar un sentido diferente. Oye, Alfredo, pero seguías cumpliendo con el by the book de tu casa, Sí, ¿no? sí, porque hay una cosa que es, nosotros, todo lo que grabamos en los primeros 7, 8 años de vida, que estamos en un estado que se conoce como estado de onda cerebral theta, básicamente es como un estado hipnótico o de alta sugestionabilidad. Pero el niño lo tiene naturalmente, desde el vientre materno hasta los 7, 8 años. Entonces, lo que al niño le dice, se lo cree. Y entonces, el niño, Bueno y si malo. le dices, sí, claro, le dices del coco y se lo cree, le dices del robachico, se lo cree, si le dices Santa Claus y el ratón de los dientes también. Y puedes tener 80 años y tu mamá 20 años de muerte y el día que te mojas los pies te enfermas porque tu mamá te decía que si te mojabas los pies te ibas a enfermar y que todos los hombres son malos y que todas las mujeres son aprovechadas y que todos los políticos son corruptos, bueno, así. Pero Pues eso sí, ¿verdad? sí, Eso sí. pero otras que son mentiras, que no eran reales y que de alguna manera se quedan grabados ahí. Pero todos los niños en todos los países, en todas las religiones, buscan aceptación, admiración, amor, caricias, reconocimiento por parte de los padres. Los niños, como macho alfa, buscan el reconocimiento por lo que tienen y por lo que hacen, en la mujer por quien es, por su esencia. En esa búsqueda de reconocimiento, inconscientemente, aunque conscientemente te vuelvas un rebelde, que me volví un pain in the neck para todo mundo. En esa rebeldía no te das cuenta, pero lo que estás buscando es lo que se llaman caricias negativas, porque el niño prefiere que le griten, que le regañen, que le peguen, a que lo ignoren. Pélame. Entonces es una búsqueda de... Y en esa rebeldía sigue estando la necesidad de aceptación de quien te dio la vida, de quienes están ahí cerca de ti. Y si no lo tienes ahí, lo buscas un reconocimiento a través de los deportes, a través de la sociedad o a través de estudios. Sí, entonces vas buscando ese reconocimiento, vas buscando que te vean de una manera. Y es una competencia contra los hermanos de quiero que vean que yo soy mejor que ellos, quiero que vean que yo produzco más, quiero que vean que yo tengo más novias, quiero que vean que yo soy más fuerte. Alfredo, perdón, una pregunta. Y en ese camino de reconstruirte, reinventarte, ¿qué dirección tomaste? Te digo, primero era la idea de qué es lo que me da reconocimiento y poder en esta sociedad. Decían, el dinero, muy bien. Entonces, mi papá, de alguna manera, me castigaban a mí mucho, me controlaban mucho. Y entonces llega un punto en el que, digo, yo trabajo desde que tengo uso de razón, mi papá tenía ferreterías y aprendíamos a hacer la tarea atrás del mostrador y era
De nada eres el patrón, ponte a barrer y ponte a levantar esto y ponte... Sí. Y los empleados, digo, pues, hasta los empleados nos burleaban Porque de repente, tienes ¿no? que empezar desde abajo. Claro, tienes que Ajá. aprender, si va este negocio va a ser un día de ustedes, tienen que aprender desde cómo se barre, decía mi papá. Entonces, por ahí cuando tenía yo 17 años, en uno de los castigos que me dio mi papá, me enojé y dije, bueno, me voy a meter a trabajar, que en esa época, me acuerdo, mi primer sueldo creo que fueron 2,800 pesos, que si le quitamos los 3 ceros, que después se le quitaron a la moneda, pues eran como 0, 2 pesos como con 0.80. 0.28 centavos, algo así, ¿no? Bueno, 2 pesos. 2.80, eran 2.80. Sí, 2.80. Ajá. Entonces, yo hice mis cuentas y dije, no necesitan pagarme viajes, no necesitan pagarme nada, porque yo me meto a trabajar y si gano tanto mensual y voy a ahorrar tanto y tal. No, hombre, en un año me estoy yendo yo a donde yo quiero. Cuando le digo a mi papá que me voy a meter a trabajar, primero se ríe, dice, ¿quién te va a dar trabajo? Le digo, ya tengo trabajo. Si no sabes hacer nada. Claro, yo tengo trabajo en un despacho de contadores, porque la tradición familiar era la contaduría pública. Cuando yo le dije a papá que quería estudiar psicología, me dijo, los psicólogos están locos, se mueren de hambre. Le digo, pero lo tengo aquí. Me decía, bueno, dice, te metes a trabajar en lo que tienes trabajo garantizado y después te pagas la carrera que quieras. Como buen Capricornio dije, pues sí, ¿por qué no? O sea, y fue lo que hice, ¿no? Efectivamente. Fue como siempre viví una vida paralela. Oye, se han de haber conocido tu papá y el mío, porque sí suena muchas similitudes. Suenan historias similares. Sí, yo creo que se le pasaban consejos. Baby boomers al final, ¿no? Entonces, cuando le digo a mi papá, ya tengo trabajo, me dice, perfecto, ya tienes hombre para trabajar. Le digo, sí. Muy bien, pues entonces un hombre se mantiene solo. Entonces, quieres escuela, tú te la pagas, quieres coche, tú te lo compras, quieres ropa, tú la adquieres. Y entonces, de repente, bueno, todo mi plan de voy a ahorrar porque me voy a ir de viaje, pues se cayó, porque entonces apenas me daba Para para todo. mantenerme, para pagar la escuela, y a veces me atrasaba en la escuela, y a veces no tenía para comer, pero era más mi orgullo que doblegarme a lo que él quería de que yo regresara con él, a Bien. estar bajo sus faldas. Entonces empecé desde los 17 años a trabajar, ya a los 18, que ya estaba yo en la carrera, entré a lo que en aquella época era el despacho más grande del mundo, que se llamaba Arthur Andersen. Ah, ¿cómo Y, no? y entonces ahí entro yo desde el primer año, porque mis tíos eran socios, entonces tenía yo esa ventaja de no tener que esperar un par de años para entrar. Entonces, para cuando yo termino la carrera, yo ya estaba en el grupo corporativo de un hombre político muy famoso, que creció en el área industrial también. Yo ya estaba como gerente corporativo de auditoría interna en mi último año de carrera. Salgo de la carrera, me meto a trabajar a Posadas de México, y en Posadas de México me decían el bebito patito, o sea, porque pues era yo un escuincle, tenía yo 22 años, pero ya era yo asistente del director corporativo de finanzas, y luego después entré como contralor de hoteles, y luego como gerente de hoteles, y así fue la carrera. Luego después me pasé a la bolsa, porque me pasaba algo muy curioso. Entraba en donde entrara, destacaba muy rápido, porque era tanto mi ánimo de ser aceptado, por la familia, de tener esta validación, que crecía yo muy rápido. Le echaba yo todos los kilos, era muy disciplinado en esta parte del trabajo. Y entonces destacaba, y ya cuando estaba en el puesto más alto, cuando ya estaba hasta arriba, decía, ok, ya llegué, y me siento satisfecho, me siento pleno, me siento feliz. No. Y buscaba otra cosa, y buscaba otra industria, y buscaba algo más. Entré en la bolsa, entré en la Casa de Bolsa Bancomer, entré primero como gerente en la Casa de Bolsa. A los 6 meses era subdirector, a los 6 meses ya tenía una dirección, después me voy a otra casa de bolsa, entro en una dirección, a los 6 meses me dan otra dirección, y entonces así era esos ciclos de 6 meses que era muy curioso. Y yo iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y evidentemente mucho de esta validación que buscas socialmente es llenarte de cosas. Sí, entonces era
Claro, y obviamente ser visto, ¿no? Entonces, en los mejores restaurantes, en los mejores eventos, poder salir que tus comentarios salieran en el Financiero, en el Economista, o sea, todo este tipo de cosas que la sociedad premia con un reconocimiento A tu ego. a tu ego, sí, por supuesto, y sin darte cuenta de que entre más cosas pones afuera, más vacío estás adentro. Cuando estaba yo en la bolsa, tenía yo clientes a los que atendía en el día como clientes patrimoniales. Y en la tarde-noche atendía a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, Ok. porque obviamente cerrábamos los negocios en las comidas, en las comidas. Sí. Y de repente me platicaban y me decían, no, es que fíjate que tengo un problema con mi mujer, con mi hijo, con mi hija, y tiene esta enfermedad, y tiene... Le decía, mándamelos. Yo Me decían, platico ¿tú los con puedes ellos. ver? Sí, claro, échamelos. Y yo tengo una metodología y les explicaba de dónde venía todo esto. Y entonces tenía estos dos y me decía la gente, oye, ¿cómo puede estar con una pata en el cielo y una en el infierno, no? Y lo segundo era tu verdadera pasión. Claro. Y entonces le decía, es que con esto alimento a mi familia y con esto otro alimento mi alma. Y entonces siempre era una vida muy en paralelo. eh, y, y creía yo que la podía yo, como estos payasitos de esquina, ¿no? Que estás malabareando varias naranjas ahí. Y yo decía, me lo puedo malabarear perfectamente bien, pero sin entender verdaderamente cuál era lo que vine a hacer. Y lo podríamos que llamar. vino a hacer Alfredo lo vamos a saber en el episodio Siguiente. 3 de esta visita. Así que Encantado. ustedes no se muevan. Y Adolfo y yo nos quedamos aquí Y con mientras- Alfredo. Y mientras tanto, pues mándenme sus preguntas a mis redes, ahí en Exactamente. XPAND, Expand, Alfredo García Suárez, en YouTube, en Instagram o en TikTok. Manden sus preguntas y con todo gusto en la siguiente entrega podemos responder algunas de ellas. Exactamente. Excelente. Y no se olviden de seguirnos en Reinventados, Todos. en todas las redes sociales que se les crucen. Ahí Ahí estamos. estamos. Nos Muy bien. vemos. Bye.